Hablaremos esta noche de sacrificios humanos en la India. Atención, porque eso es una charla muy áspera y puede dar lugar a soponcios de las personas demasiado impresionables. Dígase que en muchos lugares de la India se practicaron antiguamente sacrificios humanos. Por ejemplo, en el valle del Brahmaputra, si me permiten la expresión. Ahí estaba el pueblo de los Lotanaga, si me siguen permitiendo, que tenía por costumbre arrancar la cabeza, las manos y los pies de las personas para clavar las mencionadas extremidades en sus campos a fin de asegurar una buena cosecha. Tenían unos criterios, los Lotanaga, acerca de la agricultura, eran peligrosos para las tribus vecinas. La agronomía del Lotanaga presuponía el crimen, el descuartizamiento y otras crueldades que garantizaban la fertilidad de sus terrenos. ¡Qué tomate!, decían los tipos. Bueno, no es para menos. He tenido que descuartizar a 15 enemigos. Los gondos, que era otro grupo de aquella región, los gondos robaban muchachos brahmanes y los reservaban como víctimas para sacrificar después de la siega con S, porque muchos oyentes habrán pensado que primeramente daba muerte a una persona invidente y después a sus aumentados brahmanes. No, mataban a los brahmanes con lanzas envenenadas, un énfasis absolutamente superfluo, porque los brahmanes igualmente podían ser achurados con lanzas perfectamente asépticas y morir lo mismo. Sí, para asegurarse, digamos. Bien, el caso es que después regaban los granos, quiero decir las semillas, con la sangre de estos brahmanes. Estos eran los gondos. Algunos mitógrafos dicen que en esta historia de los gondos se inspiraron los griegos para llevar adelante la historia de Litierses. ¿Se acuerdan? El segador por excelencia, que recibía a los forasteros y los obligaba a competir con él en una siega rápida. Dice, vamos a ver quién siega más rápido este potrero. Y él salía siempre vencedor y entonces decapitaba al adversario. Una vez pasó por allí Heracles, aceptó el reto de Litierses, primero le ganó y después le cortó la cabeza. Dicen algunos que este mito podría provenir de la India. Daremos más precisiones de una costumbre horrorosa que tuvo lugar hasta no hace mucho en la India, más precisamente en la región de Bengala. Incluso esto parece que sucedió hasta los primeros tiempos de la ocupación inglesa. Parece que los habitantes de la región ofrecían sacrificios humanos a la diosa Tierra Taripenu y creían que de este modo se aseguraban cosechas estupendas, como si también la inmunidad para toda clase de enfermedades y accidentes. La víctima, o Meria, solo era aceptable para la diosa Taripenu si había nacido destinada a serlo. O sea, había que nacer víctima. Es decir, si era hijo de un padre víctima, si provenía de una estirpe de víctimas, podía servir para mejorar los campos y el destino. Y es que había familias de personas destinadas a ser sacrificadas. Familias y personas cuyos antepasados ya habían sido ofrecidos a la diosa. Así como en algunos países existían linajes de verdugos, existía en Bengala una dinastía de seres destinados al sacrificio. Las víctimas, desde luego, no eran asesinadas enseguida, ni bien nacían, ¿no?, sino que las dejaban vivir muchos años, de modo tal que tuvieran hijos y garantizaran y pudieran garantizar de este modo la sucesión en los horrores del ritual. El caso es que, al llegar a la madurez, un joven Meria, así se llamaban estas víctimas, recibió una esposa que usualmente también iba a ser sacrificada, y con ella recibían una parcela de tierras y ganado. Es decir, era gente que estaba bastante bien, poseía medios. Este tipo de familias de futuros sacrificados eran
eran varias, no había una sola familia, sino varias. Y también había que asegurarse que tuvieran mucha progenie para que pudiera garantizarse, como se ha dicho, la preservación de esa estirpe, para que hubiera suficientes víctimas para cada nueva siembra. Imagínense que se pierde una cosecha por falta de víctimas, ¿no? Bueno, las víctimas eran consideradas seres sagrados, como tantas veces ocurre. Antes del espanto, se las trataba con extremo afecto, mezclado de respeto, como también solía ocurrir entre los aztecas. Bueno, eran todos bien recibidos en todas partes, etcétera. El sacrificio se verificaba del siguiente modo: 10 o 12 días antes de hacerse, la víctima era consagrada mediante un corte de pelo que hasta ese momento jamás debía tocarse. No te cortaban el pelo hasta el momento en que faltaban 10 o 12 días para que te amasijaran. Esto se hacía ante la presencia de una muchedumbre, bueno, cuyo fin era atestiguar aquel primer paso. Los que asistían a esa ceremonia del corte de pelo se entregaban, según dice aquí el cronista, a varios días de orgía salvaje y obscena lascivia. Orgía salvaje y obscena lascivia. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, señorita? Obscena lascivia. No, lascivia no, señor. Lascivia. Bueno, y usted se preguntará por qué se entregaban a esos días de orgía salvaje y obscena lascivia. ¿Por qué? Porque les gustaba. Ahora bien, el día antes del sacrificio se vestía almeria a la víctima con ropas nuevas y se lo llevaba por los pueblos en procesión. Por ahí, en algún bosque destinado al sacrificio, lo ungían con aceite. Lo aceitaban bien al tipo. Lo enmantecaban y lo adornaban con flores. Siempre se producía algún forcejeo. ¿Sabe por qué? Pues, el público quería obtener reliquias de estas personas, porque sospechaban que un pelo o una partícula de la pasta con que había sido ungido, incluso un poco de saliva, todo eso podía tener poderes muy beneficiosos para quienes lo recibían. Y entonces se peleaban para ver quién le arrancaba un pelo, quién se hacía con un botón. Incluso algunos le pedían a las víctimas que los escupieran, porque esto estaba considerado del mejor agüero. Como la víctima no podía ser atada ni mostrar resistencia, a veces, para que estuviera mansito, le rompían los huesos y lo intoxicaban con opio. Y el modo de matar a la víctima variaba. Lo más común era la estrangulación. Un modo espantoso de sacrificio consistía, por ejemplo, en atar a la víctima a la trompa de un elefante de madera que daba vueltas sobre un pivote, y mientras iba girando, la muchedumbre mataba a la víctima con cuchillo. Bueno, una porquería, ¿para qué lo voy a describir? Todos. Los despojos de esta víctima eran utilizados en el sentido que hemos descrito. No se enterraban y se creía que de este modo la tierra era más fértil. Incluso se llevaban a veces pedazos de las víctimas hasta lugares que quedaban a 200 o 300 kilómetros, y los habitantes de las aldeas esperaban la llegada de aquellos despojos. Y había una burocracia para repartírselos que no voy a leer porque es asqueroso realmente. Digamos, para terminar, que el cuerpo del Meria, que tenía la virtud directa de hacer crecer las mieses, también tenía la virtud lunar de ganarse la voluntad de la diosa. Entonces no solamente fertilizaban la tierra, sino que al amasijar a uno de estos ñatos, la diosa se ponía contenta y estaba mejor dispuesta a brindarte favores. Bien. La misma virtud, o las mismas virtudes, se atribuían a las lágrimas que lloraban las víctimas, que eran guardadas para fertilizar o para congraciarse con las divinidades. Bueno, podría yo decir que no siempre la práctica de una religión asegura una conducta honrada, civil, beneficiosa, etcétera, ¿no? A veces no es así. A veces los personajes hacen lo que hemos dicho,
cortan en pedacitos a la gente para que la tierra prospere, otras veces cortan en pedacitos a los que no profesan esa creencia, es decir, a los que no creen que cortando en pedacitos a un señor se gana fertilidad, y entonces por no participar de esa opinión, también se los corta en pedacitos y sin siquiera el atenuante de buscar tierra fértil, sino simplemente por una diferencia de opinión. Esto me parece a mí un crimen todavía peor. Si ya es malo matar a alguien para que crezca el pasto, mucho peor es matarlo por no coincidir con nuestra idea acerca de Copérnico. Así que, como se ve, hay muchas puertas que conducen a la locura, al crimen, pero todas tienen una cerradura cuya marca es la estupidez. En general, casi todos los criminales de este orden, criminales religiosos, criminales políticos, tienen un elemento común que es la estupidez. Razón por la cual nosotros, en nuestra cobardía, ¿no?, huimos cuando vemos un malvado, pero mucho más ligero huimos cuando vemos a un estúpido. Y ni que hablar cuando alguien reúne las dos virtudes. Hay una tercera virtud que suele unirse, que es el entusiasmo, ¿no?, el entusiasmo de los criminales. En general esta gente tiene una pertinacia en el cumplimiento del deber que no suelen tener los poetas o los filántropos. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a las víctimas, a las pobres víctimas de nuestros amigos los tanagas y los gondos, para no hablar de los que atormentaban a las familias, a las estirpes de víctimas, no, todos esos. Hemos ido a la discoteca y estaba el discotecario planeando el descuartizamiento de un cuñado porque parece que se había comprado un campo en Balcarce que no le daba suficientes papas. Señor. Y entonces quería apaciguar a la diosa. Lo hemos disuadido, por suerte. Lo convertí a religiones más mansas. Por ejemplo, el agnosticismo. Y este hombre condescendió en proveerme de un disco que más que poner el acento en el crimen, lo pone en la cosecha. Y se llama Soñando con la cosecha. Es una bellísima canción criolla que canta Suma Paz. Una canción que es hija no del crimen, sino más bien del trabajo, del compañerismo y de la esperanza activa.